Iniciamos en Rusia a principios del siglo XX, que es donde se desarrolla uno de los cambios más importantes para este país, el cual es la Revolución Rusa. Pero hay que saber cómo era Rusia antes y después de la Revolución. Antes de la Revolución Rusa, en la segunda mitad del siglo XIX, el país estaba gobernado por un zar, el cual se apoyaba en tres pilares que son el clero, la nobleza y el ejército. Poseía el poder absoluto tanto político como religioso, ya que también era el líder de la Iglesia Ortodoxa. Existía la Duma, pero era un parlamento que podía ser disuelto por el zar cuando él quisiese. ¿Y qué pasaba con los que eran perseguidos por pensar diferente al zar? Pues eran perseguidos por la policía. La economía era agraria y ajena a las revoluciones agrícolas de otros países. Aunque el ministro Stolypin intentó hacer una reforma, esta terminó fracasando. Existían unas pocas industrias, pero para entenderlo más, solo el 5% de la población total trabajaba en ellas. En la sociedad de los 120 millones de habitantes que tenía Rusia, 100 millones eran campesinos, los cuales vivían en condiciones bastante penosas. La nobleza era dueña de las haciendas agrícolas y luego no existían más sino la burguesía y clase media, los cuales fueron los que iniciaron el espíritu revolucionario. ¿Y qué pasó después de la Revolución Rusa? El zar es derrocado y las decisiones las tomaban el partido, formado por el Comité Central y el Secretariado General, y el Estado, es decir, el Consejo de Comisarios del Pueblo. Al frente de este nuevo Estado soviético estuvieron líderes como Stanley y Lenin. En el plano económico durante la Revolución Rusa, los soviéticos pusieron los medios de trabajo en manos de los trabajadores. Se colectivizó el sector agrario y los obreros autogestionaron las fábricas. Pero sin embargo no se obtuvieron buenos resultados, por lo cual en los años 20 se instauró la nueva política económica o NEP, en la que el Estado era el que planificaba la economía, permitiendo un capitalismo limitado. ¿Qué se hizo? Los agricultores podían cultivar lo que quisieran, siempre y cuando otorgaran el 10% de lo que cosecharan al Estado. Se mejoraron las infraestructuras y toda la industria. Se autorizó el libre comercio exterior y se accedió a inversiones extranjeras, aunque siempre bajo la mirada del Estado. En el plano social, sin la nobleza, la burguesía y los proletarios industriales comenzaron a enriquecerse. Al final los obreros, que continuaban viendo las diferencias con las otras clases sociales, así que este era el retrato de Rusia después de la revolución.